Buenos días a todos. Bienvenidos a este canal con otra mirada. Estás con Rosama, con otra mirada ante la vida. Y hoy vamos a una sección muy especial donde estamos hablando de Cábala y compartiendo herramientas muy importantes y creo que muy necesarias para la vida diaria, para mejorar tu vida y lo que te pasa en tu día a día. Estamos compartiendo, esta es la tercera edición de conceptos cabalísticos y hoy vamos a completar algunos conceptos cabalísticos que nos quedaron y vamos a empezar a hablar del árbol de la vida. Qué interesante el árbol de la vida. El árbol de la vida está muy presente, prácticamente todo el mundo sabe lo que es un árbol de la vida en cuanto a, forma, en cuanto a identidad que podemos ver y sentir con los 5 sentidos, pero no sabemos realmente lo que hay detrás del árbol de la vida, no sabemos qué hay ahí profundamente. ¿Qué nos quiere decir ese símbolo que muchas veces llevamos colgado o que muchas veces pues, llevamos con nosotros y lo regalamos de manera habitual porque sabemos que es algo muy especial, pero no sabemos qué es lo que realmente hay contenido en el árbol de la vida? Bueno, hoy vamos a hablar de todo esto y os invito a que toméis notas, a que cojáis papel, a que cojáis lápiz, porque vamos a hablar de cosas muy, muy, muy interesantes. Si no has visto las dos partes anteriores, te recomiendo que las veas porque hay información bastante interesante para empezar a entender qué es eso de la cábala, para empezar a entender que esta herramienta te puede ayudar a dulcificar mucho tu vida. Y bueno, pues es un acercamiento fácil, es un acercamiento sencillo para poder empezar a adentrarte en este mundo si realmente quieres empezar a estudiarlo profundamente con algún maestro. Bueno, terminábamos en la parte anterior hablando de dos conceptos fundamentales que cuando los entiendes, pues puedes extrapolar a qué nos estamos refiriendo o a qué pasa cuando oímos estas palabras en el mundo. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de estados de conciencia. Es un estado de conciencia limitado, o sea, es cuando estoy pensando que este cuerpo y mis 5 sentidos es lo único que existe. Eso es Egipto, estamos en un estado de conciencia limitado. Sin embargo, cuando hablamos de Israel, estamos en un estado de conciencia ilimitado. Es la elevación del nivel de conciencia, es cuando conseguimos salir de esa cárcel de los 5 sentidos. Y terminábamos hablando del lenguaje hebreo, que no es un lenguaje como tal, sino que es un sistema computacional del universo para poder materializar bendiciones. Quiero seguir hoy compartiéndote más cositas sobre algunos conceptos cabalísticos que nos quedaron. Voy a agregar al escenario una presentación que he preparado para que puedas seguir todo lo que te quiero contar hoy. Mira, entre los conceptos importantes en los que hoy nos vamos a adentrar está, como ves, en un lado aparece la flor de la vida con el árbol de la vida dentro y en el otro lado aparece el árbol de la vida con el ser humano y como todo el universo. Entonces, todo esto es lo que quiero que integremos hoy. ¿Qué es eso de la flor de la vida? ¿Qué es eso del árbol de la vida? ¿Qué significa el árbol de la vida en nosotros, en el mundo, en el universo? Esto es un poquito lo que vamos a ir viendo hoy para que podamos acercar un poquito más estos conceptos a nuestro entendimiento, a que podamos entenderlo y al menos integrarlo, porque son conceptos
muy importantes y muy relevantes para que podamos entender también nuestra vida y lo que nos pasa en la vida. Bueno, pues conceptos importantísimos de la Cábala también hablamos de la nada y el todo. La nada y el todo es lo mismo. En Cábala decimos que la nada es Ein, es lo que está por encima del árbol de la vida. Todo lo que aparece por encima del árbol de la vida es la nada, o todo lo que rodea al árbol de la vida es la nada, que además es el todo que lo contiene. Por encima del Ein está lo que es el Ein Sof. El Ein Sof, esto es en hebreo y significa el infinito, sin fin. En el árbol de la vida es lo más elevado. Por encima de todo esto además está el Ein Sof Or, que es la luz del infinito, que es lo más excelso, lo más inalcanzable, lo más inconmensurable, inaccesible, magnánimo. No sé cómo podría explicártelo, es que es al que no podemos acceder con este cuerpo, es algo inimaginable, es un nivel que llamamos nivel Mashiach, y estamos ahora adentrándonos en la era del Mashiach. ¿Esto qué quiere decir? Que en la era del Mashiach vamos todos destinados a ser seres de luz. Es a lo que venimos, a lo que vamos a ascender en este trabajo evolutivo y de conciencia que estamos haciendo. Entonces, hoy por hoy no podemos todavía llegar a todos estos conceptos y entenderlos porque son como inalcanzables a nosotros, están por encima de todo nuestro sistema, pero es a lo que vamos a llegar. Estamos en esa etapa que se llama Mashiach. Por eso el Mashiach es encontrar a ese Mesías interno que eres tú para poder llegar a alcanzar el Mashiach creador absolutamente de todo. Otro concepto importantísimo es el concepto de Adán Kadmon. El Adán Kadmon lo podemos llamar también al árbol de la vida al completo, o también de manera un poquito más mística, es lo que vemos y no vemos, lo que hubo, lo que hay y habrá. Es absolutamente todo junto, presente, pasado y futuro. Es a nivel del árbol de la vida, es el ser humano perfeccionado, es el que ha conseguido elevarse, superando todas las dicotomías y las pruebas del árbol. Salgo de la ensoñación y se eleva a lo intangible, a su esencia, donde no hay ni espacio ni tiempo. Otro concepto importante es la voluntad de otorgamiento del creador. El creador tiene una naturaleza absolutamente dadora, porque dar es su única voluntad. Con esa intención creó al mundo, con la intención de darnos, y fue capaz de fragmentarse para existir como infinito dentro de lo finito y poder crear múltiples formas. Entonces, esa forma que hemos visto antes de la flor de la vida con el árbol de la vida sería esta voluntad de otorgamiento del creador, donde él se fragmenta desde lo infinito hasta lo finito. Es el todo y la nada a la vez. Es esa voluntad de darnos, de recibir, de que nosotros podamos recibir para poder entregar y seguir dando en un círculo recurrente donde nunca se termina. Si continuamos con la siguiente diapositiva, aparece otro concepto muy interesante que es la voluntad limitada. La voluntad limitada es, lo llamamos Sefirot o Sefirá en plural. Y podemos decir que hemos visto la parte ilimitada, pero la parte limitada serían como
estos circulitos que vemos en el árbol de la vida son 10 dimensiones, son 10 inteligencias o 10 rayos de luz, cualidades, energías que de manera gradual fueron creados por el creador. Son como diferentes tonalidades, cuerpos que todos tenemos. Además, están unidas por los 22 enlaces, senderos, caminos o conexiones que son las letras hebreas. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué más conceptos importantes vemos? Aquí volvemos a ver la flor de la vida con el árbol de la vida. La conciencia, decimos que es la certeza de la verdad interna, es la certeza de la experiencia. Cuando yo vivo en soberbia, cuando yo vivo absolutamente limitado por la parte egoica, por la parte más racional, más lógica, vivo en ignorancia porque no dejo que el resto de oportunidades puedan llegar a mi vida. Cuando yo aflojo y consigo actuar desde la humildad, estoy en sabiduría. Esto es lo que a mí me eleva al nivel de conciencia. Esto es lo que a mí me eleva en el árbol de la vida. Esto es lo que hacemos con este trabajo del árbol de la vida. Es realizar un ascenso del nivel de conciencia, desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, porque da igual por dónde empecemos. La cábala es geometría sagrada. Todos los patrones estructurales que nos encontramos en la naturaleza, en nosotros mismos, en el arte, en las células, en nuestras propias células, son esa flor de la vida. La geometría nos envuelve, nos recuerda lo que somos, el todo, lo infinito, sin principio ni fin. Esa flor de la vida es un apoyo para poder volver al orden, para ordenarnos, armonizarnos y equilibrarnos. Esa flor de la vida está presente en cada una de nuestras células, porque nuestras células es nuestra unidad funcional. Ahí empieza todo y ahí empieza también la creación. Entonces, cuando la célula está equilibrada, ordenada y armonizada, podemos vivir en circularidad. Cuando no es así, vivimos en limitación y vivimos de manera lineal, con un pensamiento absolutamente lineal y limitante. Entonces, el estudio de la cábala no es limitante, es todo lo contrario, es circular, no es lineal. Siempre llegarás donde quieras ir. No hay espacio-tiempo, no hay estructura, porque todo está unido. Lo que fue, lo que pasó, lo que es y lo que será. La inteligencia que ha creado este mundo existe fuera del espacio y del tiempo, pero a la vez nos contiene. ¿Qué pasa? Que se nos ha otorgado ese espacio y ese tiempo, que es donde vivimos nosotros, aquí, en la materia, para acercarnos al Creador. Porque justo antes de crearnos no había nada, porque no había espacio ni tiempo. Y ese es el mayor regalo que se nos ha dado en este mundo. Es el tiempo para completarnos y para poder completar al mundo. Si yo no me siento completa, si tú no te sientes completo, si tú crees que te falta algo, si crees que vives incompleto, no puedes crear,
No puedes completar nada externo, porque estás creando desde el sentimiento de sentirte incompleto. Entonces venimos para completarnos, para saber que somos seres perfectos y enseñar esa perfección al mundo, enseñar esa perfección a los demás, poder completarnos para poder completar. Fijaos, la Cábala empezó hace 3.300 años. Empezó antes de que se empezara a crear el mundo. Existen textos básicos en la Cábala que nos hablan de toda esta sabiduría. Son textos cronológicos, son textos que nos pueden acercar a poder entender muchísimo mejor de todo esto de lo que estamos hablando. La Cábala puede tener como dos variantes, por decirlo de alguna manera. Todo es Cábala, todo es, da igual por donde empieces, como decíamos, pero hay una parte que es la parte esenia y hay otra parte que es la parte hebrea. Da igual por donde lo estudiemos, siempre llegaremos al mismo sitio. Me gusta hablar siempre de esta parte esenia porque el Maestro Jesús era un maestro esenio. Los esenios eran una comunidad judía que surgió en el siglo II antes de Cristo y que estaba establecida en la parte occidental del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran. Eran personas que trabajaban por y para el mundo, eran fundadores de lo que después se denominó la cristiandad. Eran muy iluminados, tenían profundos conocimientos internos de la naturaleza, estaban muy conectados con la energía, eran sanadores elevados, trabajaban con la luz, con todas sus capacidades extrasensoriales, tenían grandes conocimientos y trabajaban desde la luz, integrando las sombras. Era absolutamente una misión de servicio y seguramente ahora todas las personas que estamos trabajando al servicio estamos despertando esas memorias de lo que ya fuimos en otras vidas, porque ya lo hemos sido. Estos textos te los recomiendo porque son muy interesantes y nos arrojan mucha luz sobre, pues sobre todo cómo comenzó todo esto, cómo antes de que se desarrollase la cristiandad y cuáles fueron los orígenes. Por otro lado, tenemos otros libros que son más de la parte un poco más hebrea y son textos básicos de la Cábala. Aquí veis un compendio de todos ellos, pero los más importantes que podemos encontrar son el Sefer Yesirá. El Sefer Yesirá es el libro de la creación, donde nos habla de cómo se creó el mundo, la parte teórica y la parte práctica. Esta es la más antigua fuente atribuida al patriarca Abraham. Por otro lado, tenemos el Sefer Yesirá, libro de la formación. Nos habla de cómo se formó el mundo, cómo se fueron formando y conformando esas diferentes dimensiones de las que hemos hablado. Es un libro muy corto atribuido a Nachmanides de Girona, que fue un talmudista y médico catalán, y habla pues eso, de cómo se creó ese mundo a través de los 32 senderos de sabiduría, que son las 10 dimensiones más las 22 enlaces de esas dimensiones, que son las 22 letras hebreas, de cómo además el creador grabó su nombre en el árbol de la vida, el tetragrama, que es el Yud He Vav He.
el Yud, que es el todo, que es el creador, es la cabeza, es la semilla, es el padre, el G superior, que es, como vemos ahí en esta foto que os he puesto a la derecha arriba, vemos la Yud arriba del árbol de la vida, el padre, la G en la parte izquierda, nos está hablando de la G de arriba, y la intención es unir la G de arriba con la G de abajo, es decir, es unir tu niño interior con la madre, es unir lo inconmensurable, es unir lo infinito con lo finito, es a través de esa Bab que vemos que está desde la parte más alta del árbol de la vida descendiendo hacia abajo, es como ese tronco, esa conexión, es el trabajo que tenemos que hacer, es la psique, y la G de abajo, que sería como la parte material, la madre que recoge, entonces que sostiene, que contiene. Nos habla de las letras hebreas, de qué son las letras hebreas, de las 22 letras hebreas, de las 3 letras madre, que las vemos ahí en el circulito interior, luego de las 7 letras dobles en el siguiente círculo, de las 12 letras simples, y habla de la correspondencia de las letras hebreas con las estrellas, con los planetas y con los órganos del cuerpo. Es muy interesante ver todo esto, y ya hablaremos más despacito de las letras hebreas, pero es importante que entendamos que todo está reflejado y recogido en estos libros por si queremos ir profundizando un poquito más. En el Sefer Yetzirah se habla también de 3 modos de creación a través de las letras hebreas. Se habla de el modo número, que es la cantidad o la intensidad de energía, es el valor numérico, es lo que llamamos gematría, que la gematría es una medida de conciencia. Hablamos de los textos, de cómo el lenguaje hebreo, como hemos dicho, no es un lenguaje, son moldes metafísicos, donde dependiendo de los trazos, de las cualidades de cada letra, pues tenemos una interpretación diferente. Y habla también el Sefer Yetzirah de la comunicación, de cómo trabajan los cabalistas con estas letras hebreas, de cómo trabajan con ellas a través de la meditación cabalística, del estudio de la escritura, de diferentes procedimientos cabalísticos. Es muy interesante también. Tenemos la Torá. La Torá es el manual de instrucciones del ser humano, es lo que llamamos el mapa del tesoro, es como el mapa que está vivo, que está inteligente, de la creación del universo en nosotros. Es esa inteligencia divina misma. Además, la Torá tiene una gran influencia para quien lo lee. Empezar a leer la Torá es empezar a hacer profundos cambios en tu vida. La Torá alberga los 5 primeros libros del Pentateuco, de la Biblia, que está atribuido al profeta Moisés. Es uno de los textos, desde luego, más importantes de referencia para los cabalistas. Consta de 22 volúmenes en su versión original, y esto es algo que no es casual, porque el 22 es el número del cabalista, es el número del amor por excelencia, son los ladrillos de construcción. Se corresponde con esas 22 letras hebreas. El 22 es un número clave en la Cábala.
Por otro lado, tenemos también otros textos básicos, como son el Zohar, que lo llamamos el libro del esplendor. Este libro está escrito en Castilla-La Mancha en el siglo XIII, está atribuido a Rabí Simón Bar Yochai, que es un célebre maestro que vivió a finales del siglo I. Y el Zohar analiza los textos bíblicos para extraer significados ocultos. Este es el libro que nos ayuda a empezar a desencriptar la información que hay ahí oculta, que si leemos de manera racional no entendemos, pero que si profundizamos, y los cabalistas nos ayudan a profundizar en esos mensajes ocultos que aparecen ahí, podemos desgranar la paja del trigo, y es absolutamente maravilloso todas las perlas que tenemos ahí ocultas y cómo nos ayudan a entender la vida de una manera mucho más amable, mucho más sencilla y absolutamente diferente a cómo la percibimos. El Bahir es el libro de la claridad. Es otro libro que está publicado en la Provenza en el año 1176 a.C. El Talmud, las enseñanzas talmúdicas son maravillosas porque nos hablan de la tradición, de las costumbres, de cuáles son los valores y las leyes del judaísmo. Bueno, quería acercaros estos libros solamente para que sepáis pues, de cuáles son las fuentes de las que bebe la Cábala, y cómo a través de ellas pues, podemos ir adentrándonos mucho en el mundo de la Cábala. Ahora quería pasar a las herramientas. Para mí son fundamentales cuáles son las herramientas que la Cábala utiliza para podernos ayudar y para podernos acercar pues unas herramientas prácticas que si llegamos a entender y a practicar nos pueden ayudar mucho y guiar mucho en nuestra vida. La primera de ellas, de las que te quiero hablar, es el árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida es, como os he dicho antes, pues algo que está muy presente pues en el mundo entero, que todos hablamos del árbol de la vida, pero que merece la pena profundizar para saber realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del árbol de la vida. Los cabalistas eligieron el lenguaje de las ramas. Es un lenguaje muy especial que se denomina así, el lenguaje de las ramas. Nos dicen que nada sucede en este mundo que no tenga sus raíces en el mundo espiritual. Los cabalistas nos dicen que todo se origina en este mundo, en el mundo espiritual, y luego desciende. Todo lo que nos ocurre aquí en este mundo ya ha ocurrido en el mundo espiritual. Es como ese espejo donde las raíces de todo provienen del mundo espiritual. Los cabalistas nos dicen que todo tiene una causa espiritual. Este es el lenguaje que podemos ir entendiendo a través del árbol de la vida. El árbol de la vida decimos que es como ese diagrama esotérico que representa la creación de la existencia. Es esa representación en forma de símbolo de una realidad espiritual. El árbol de la vida representa al Creador, representa a Dios manifestado. El árbol de la vida decimos que es el arquetipo metafísico del alma y de la realidad. Es lo que el Creador creó en su mente y quiso que fuese. Entonces nosotros todos somos fractales. Es ese arquetipo que excede a nuestros sentidos, metafísico,
de lo que somos en realidad. Decimos que el árbol de la vida es también la llave de desencriptación del holograma. Si decimos que holos es todo y grama es mensaje, es desencriptar ese mensaje que está contenido en el todo, porque el todo contiene a las partes. El árbol de la vida nos habla de la perfección, nos habla de la posibilidad de alcanzar esa perfección, que es a lo que venimos a perfeccionarnos, y se alcanza estudiando el árbol de la vida, estudiando la Torá y estudiando la Cábala. El árbol de la vida es el Adán Kadmón, ya lo hemos nombrado. Pero el Adán Kadmón es, podemos decir que es ese hombre primordial en los textos cabalísticos. El Adán Kadmón hace referencia al primer mundo espiritual que nace tras esa contracción de la luz divina, del Sin Sun que ya hablamos en la primera parte. Cuando el creador se fragmenta, se contrae para poder expandirse y crear multitud de fractales divinos. El Adán Kadmón es un ser de luz elevado. Sería como el hombre original. Ese ser de luz divina, sin cuerpo, sin recipiente. Es ese ser humano perfeccionado, sutil. Es esa esencia que somos todos, porque todos somos parte del Creador, del que nos ha creado. Podemos decir también que es esa representación macroscópica de la conciencia universal, microscópica de mi conciencia y microscópica de la conciencia de mi sistema familiar. Entonces, si decimos que el árbol de la vida contiene al todo y el todo contiene las partes, en el árbol de la vida está todo. En el árbol de la vida está la parte macro de esa conciencia universal, pero también está representada la parte micro de todo nuestro sistema familiar, de toda nuestra genealogía, de toda mi conciencia familiar, que es una sola conciencia. Y yo y tú estás representando esa conciencia de tu sistema familiar. Es esa representación microscópica también de mi conciencia individual. Entonces es todo contenido, todo esto está contenido en el árbol de la vida. Bueno, ahora vamos a hablar, a ir desgranando un poquito por partes cómo está orquestado el árbol de la vida. El árbol de la vida, por un lado, tenemos esa parte macro de la que hablamos y la parte micro. Entonces, la parte macro es todo lo que está fuera de este símbolo metafísico que nosotros tenemos aquí mostrado. Entonces, podemos hablar de la parte macro, que es esa flor de la vida que lo abarca todo, y la parte micro, que es esta parte metafísica, simbólica, que podemos ser nosotros, que puede ser nuestro sistema familiar, que puede ser la humanidad. Entonces, aquí, como vemos, está por arriba, por encima del todo, aparece de lo que hemos hablado antes, esa nada infinita, desde donde surgió ese primer rayo de luz, con una energía muy sutil, muy elevada, que es lo que llamábamos Or, esa primera manifestación de Dios. Lo hemos dicho antes, de la nada
ese primer rayo, esa primera manifestación, es lo más elevado del árbol de la vida. Entonces, desde esa primera sefirá, circulito que nosotros vemos que se llama Keter, ahí se encuentra esa primera manifestación de la luz. Esa sería la sefirá más elevada que existe. A partir de esta surgen otros 9 rayos, hasta completar esos 10 rayos, esas 10 emanaciones de las que hablábamos, pero de arriba a abajo, de lo más sutil a lo más denso, esas raíces de las que hablábamos espirituales, de la parte más espiritual a la parte más densa, pasando por esas diferentes dimensiones. Es esa manifestación del potencial divino, que fue ese primer rayo de luz, pero que también está contenido en mí, porque soy fractal de ese potencial divino. Entonces, si yo aplico esa ley de correspondencia, lo que es arriba, en ese Keter que vemos, que es el primer rayo de luz que se formó, también es abajo. Igual que si aplico la ley de que todo lo que hay fuera, en el macrocosmos, está aquí dentro también, de mi microcosmos. Entonces, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Toda la sabiduría está contenida en el árbol. Está contenida en mí. Y va a tener una trascendencia fundamental en mi vida. Decimos que existen 3 triadas. Estas 3 triadas que veis aquí. La triada espiritual, que es la más elevada de todas, que está conformada por Keter, Binah y Jodma. Esa triada es dadora, porque hemos dicho que el creador tiene voluntad de otorgamiento dador. La triada espiritual es la divinidad y te está hablando de qué relación tienes con la espiritualidad, porque tú eres eso también. Por otro lado tenemos la triada del alma. El alma sería el conector entre el ser espiritual, entre la divinidad y entre la personalidad, entre el cuerpo. Entonces es esa voluntad de recibir de la divinidad, del creador, para que todo ocurra. Entonces, si tú te abres a recibir lo que eres en realidad, te abres a recibir tu propia esencia. Esta triada está conformada por Geburah, Tiferet y Gesed. Y luego tenemos la triada de la personalidad, que es el último triángulo que vemos en la parte de abajo, el que está en rojo. Esa la llamamos la triada de la personalidad del ego. Es el arte de abrirnos a la receptividad, a recibir. ¿A recibir para qué? Para de nuevo volver a dar. Ahí veis el juego de las flechas. Triada espiritual que da al alma. El alma se abre a recibir para poder volver a dar al cuerpo. Pero cuando recibimos para aprender a dar. Ese es el juego. Hemos dicho que el creador, el Dios, se manifiesta como el uno, que es la unidad que todo lo contiene, donde todo comienza con la creación. Primero la nada. Antes del uno fue el cero, fue el vacío, que contiene todo el potencial por manifestar. Entonces, cuando se manifiesta, se va manifestando a través de estas 10 dimensiones. Vemos que este árbol además tiene 3 columnas. Esas 3 columnas son un juego de polaridades. Bueno, aquí lo vemos un poquito mejor todo lo que hemos contado.
se revelaron esas 10 dimensiones, esas 10 inteligencias. En total tenemos 10 inteligencias más 22 conectores, que son las letras hebreas, que son los 32 senderos de sabiduría. Este es el camino que tenemos que hacer, porque tienen que ser descubiertos por cada individuo. Cada uno tiene que hacer su propio camino. El Creador usó esos 32 senderos para grabar el orden, para crear su universo. Y fijaos, en hebreo, corazón es Lev y corazón vale 32. Entonces, al final, todo está unido en el corazón. Los 32 senderos de sabiduría empiezan y terminan en el corazón. Porque el corazón, el amor, es lo que lo une absolutamente todo. Entonces, bueno, el árbol de la vida es ese juego entonces de polaridades, porque vemos que tenemos una columna central y una columna derecha y una columna izquierda. Vemos que al final el árbol de la vida es ese juego donde tenemos que hacer un equilibrio de polaridades, donde tenemos que armonizar nuestras polaridades. Es un trabajo de integrar, de equilibrar, de armonizar. Y todo esto es un juego, al final, de ir trabajando en las diferentes dimensiones, en esos diferentes rayos que tenemos que ir encendiendo, limpiando de nuestras propias cualidades para reconocer cuáles son las cualidades divinas que tenemos en cada uno de nosotros. Entonces es un trabajo de ir limpiando para ir creciendo, para ir haciendo ese ascenso por el árbol de la vida. Si la luz desciende desde arriba, nosotros tenemos que ascender de nuevo a la luz, integrando las luces y las sombras de nuestro árbol. Tenemos que integrar y reconocer nuestras propias polaridades, porque la vida empieza así. La célula tiene su parte positiva y su parte negativa. Tiene sus cargas positivas y sus cargas negativas. Y si no están equilibradas, estamos en enfermedad. Entonces, si la célula es la primera unidad funcional de cada individuo, aquí, la célula también es esa flor de la vida que crea la vida. El juego es integrar y reconocer esas diferentes polaridades. El trabajo siempre es de respiración, de contracción y de expansión. En el árbol de la vida, constantemente estamos respirando, estamos contrayéndonos y estamos expandiendo, pero tiene que ser en equilibrio. Una respiración tiene que ser equilibrada. Si mis células están más tiempo contraídas que relajadas, ahí existe un problema. Si yo solamente vivo en sombras, no tengo posibilidad de expandirme a la luz. Es un juego al final, es el juego de la vida, de entender nuestras polaridades, de reconocerlas, de equilibrarlas y al final hacer esa elevación del nivel de conciencia, porque ¿sabéis cuál es la columna del nivel de conciencia? Es la columna central, es la columna que lo une todo. Entonces, en este árbol que os he puesto aquí, tenemos la columna, existen estas tres columnas. Las tres columnas, el pilar central
está constituido por la Sefirat Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Estas son las que sintetizan, las que equilibran. Por otro lado, tenemos la columna de la izquierda. La columna de la izquierda, en esa respiración de la que hablamos, sería la que contrae, sería la que limita de fuera hacia adentro. Y la columna de la derecha es la que expande de dentro hacia afuera. Es la columna de la acción. A la columna de la derecha, de la expansión, la llamamos la polaridad yang, es la polaridad masculina. Nos dice que todo lo que tengo ya está dentro de mí, es innato en mí, mis dones, mis atributos. Es la columna de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la pureza, porque todo eso yo ya lo tengo. Es la columna de tomar acción, desde ponerme en coherencia con mi misión de vida. Tengo que tomar acción por algo, poner algo en marcha, hacerlo, llevarlo a cabo. El pilar de la derecha es entonces esa energía de dar, es el polo positivo. Está compuesto por Jodma, Gesed y Nexa. Y estas sefirot son activas, es decir, son las de la acción. Jodma se corresponde con la parte más mental, con la mente, porque arquetípicamente la tríada de más arriba se corresponde con la mente con el hemisferio derecho. El Gesed se corresponde con la parte del alma, la tríada del alma, los sentimientos y las emociones. Y el Nexa se corresponde con la parte de la personalidad, del yo, del cuerpo, y nos habla de la acción. Entonces estas tres son dadoras, ponen en movimiento, son las motivadoras, las energéticas. Ese movimiento de dentro hacia afuera es un movimiento de expansión. Por otro lado, tengo esa polaridad izquierda, polaridad yin. Ya la llamamos la polaridad de la severidad, de la justicia, de la racionalidad limitante. Es la femenina, la de la receptividad, la de la apertura, la de la escucha interior, la de confiar, permitir. ¿Por qué lo llamamos el pilar de la severidad o del rigor? Porque esta es la que va a limitar, la que pone límites al dar. Porque está muy bien dar, pero hay que dar también con límites. Es la que organiza y pone límites. Es la energía del recibir. Es el polo negativo. Sus sefirot, que son Binah, Geburah y Hod, son pasivas y son receptoras. Entonces, limitan y organizan. El movimiento es de contracción. Es como una célula. El árbol de la vida está funcionando constantemente como una célula. Se contrae y se relaja. ¿Y qué es lo que queremos conseguir con ese movimiento equilibrado de contracción, relajación, de contracción, expansión? Lo que queremos conseguir es que realmente la columna central sea la que motive la elevación del nivel de conciencia.
porque es el ascenso, es la columna del equilibrio, de la armonía. Es la polaridad más importante que mantiene la estructura del árbol. Ese Keter, ese Tiferet, ese Yesod y ese Malhut, que une polaridad cielo, tierra, espíritu, materia. Entonces el camino es elevar el nivel de conciencia, pero trabajando primero en mí para yo poder mejorar con respecto a ti. Primero tengo que trabajar en mí, en mi parte más introspectiva, en mi columna más izquierda. Porque el trabajo es de mí hacia ti. Desde la parte más introspectiva, desde la parte más femenina, hacia la columna de expansión, de acción, hacia la parte más masculina, de cómo te mueves ante la vida, de cómo tomas acción, de cómo te muestras. Con lo que hay internamente en cada uno de nosotros, tomamos acción externamente y afecta e impacta en los demás. Desde mi trabajo interno hasta llegar a ti y a mostrarme de manera sana, de manera equilibrada. Tomar conciencia de ese trabajo que tengo que hacer, de cuáles son los movimientos naturales y metafísicos de mi propio árbol, para poder amueblar mi universo interno y entender el universo externo. La columna central entonces es esa pausa, esa pausa en el vacío que todo lo contiene. La izquierda, tu interior, tu mundo interno, lo que trabajas internamente, para poder tomar acción de manera externa hacia la columna derecha de una manera saludable, amorosa, misericordiosa, bondadosa. Trabajo interno para poder hacer un buen trabajo a nivel externo. Lo que tengo, lo que soy, lo que yo me trabajo es como yo me muestro externamente, cómo me muevo externamente. Así es como funciona el árbol de la vida. Quiero explicaros un poquito lo que es cada una de las sefirot que vemos aquí, cada uno de los circulitos también. Aquí en la parte derecha os he puesto pues el número de cada una de ellas y quiero explicaros un poquito cómo actúan. Estas 10 sefirot hemos dicho que es en singular se llama sefirot, en plural se llama sefirat. Sefirá viene de zafiro. Los cabalistas la llamaron así porque es la única piedra que cambia de colores y es la única piedra que refleja los diferentes niveles de luz y de vibración que existen dentro de la realidad, sabiendo que los colores no existen, que son frecuencias vibracionales de la luz. De acuerdo con la cábala y con la física moderna, tenemos esas 10 dimensiones en nuestro universo, esos 10 colores en nuestro universo. Sefirá significa también emanación. Los colores, los nombres de estas, los voy a ir mencionando desde la más baja hasta la más alta. Estos colores, estas dimensiones, actúan como cortinas, como velos, cada una de las cuales disminuye o atenúa gradualmente la intensidad de luz que emana. Nos habla también de cómo están esas cualidades en nosotros, cuánta luz tenemos oculta, cuánta luz tenemos cuántos velos tenemos que limpiar. Entonces, cuando la luz alcanza su nivel más bajo, que es Malhut, está oculta a nuestra percepción.
Vamos a ir viendo lo que significa cada una de los circulitos. Por un lado, vamos a empezar por Malhut, que es la que está más abajo del todo. Lo vemos en los dos dibujos que os he puesto ahí. A Malhut la llamamos el reino. El reino es porque el reino es nuestro templo, es donde nosotros venimos a hacer el trabajo. El símbolo de esta sefirá es el planeta Tierra y tiene el color del arco iris. Se corresponde con el primer chakra. Está, como veis, en la columna de la conciencia, en la columna central. Se corresponde con la materia. Nos habla de la percepción de la materia, de cómo yo percibo la materia, de las necesidades básicas que yo tengo, de cómo me siento con mi cuerpo, con mi templo, con lo que tengo, con lo que se me ha dado. Nos habla de la percepción de lo que me hace feliz con lo que tengo. Cuando esta sefirá está en equilibrio, entendemos que la materia es un instrumento al servicio del alma, que mi cuerpo alberga al alma y que es un instrumento al servicio del alma. Se corresponde con los 5 sentidos, con el mundo físico, con la dualidad. Cuando está en desequilibrio, puede ser bien por exceso o bien por defecto. Nos está diciendo que o bien tenemos excesiva materia o bien no necesito nada material. Entonces es sobre todo yo en relación con la materia. Si seguimos subiendo tenemos Yesod. Yesod se corresponde sobre todo con la luna que es el inconsciente también, con los sueños. Es de color fucsia. Se corresponde con el segundo chakra. Nos habla de ese inconsciente, del oculto, de los ciclos lunares. Se llama el fundamento del mundo. Conecta la energía sexual, las relaciones humanas y el ego. Es la sefirá de las relaciones, de cómo yo me relaciono con mis familiares, a nivel social, a nivel laboral, de cuál es mi rol con respecto a los demás, de cómo me muestro a los demás, de cómo vivo hacia los demás. ¿Vivo solo hacia afuera o vivo solamente hacia mí? Ahí está el desequilibrio. O soy muy social o soy muy antisocial. Esta sefirá es muy importante porque los principales bloqueos que tenemos como seres humanos están aquí, en el inconsciente, en cómo yo me relaciono, y es lo que no permite que pueda recibir toda la luz del Creador. Por otro lado tengo Nesat, que es de color verde. El símbolo es la rosa, la victoria. Es el tercer chakra en su parte trasera. Se corresponde con el plexo solar y con el planeta Venus. Nos habla de las emociones. Nos habla de la comunicación simbólica, de las visualizaciones, de los colores, de la expresión artística. Los artistas están aquí metidos. Habla de emociones, de armonía, de incoherencia. Por otro lado, tengo la sefirá de Tiferet. Tiferet de color amarillo. Su símbolo es el sol. Se corresponde con el sol, con el cuarto chakra. Nos habla de la belleza, del yo interior, de la identidad, del nivel de autoestima. Nos lanza esta pregunta: ¿cuánto te conoces a ti mismo? Es ese equilibrio entre el narcisismo
y la dependencia. Estoy solo conmigo mismo y me aíslo, o estoy con otros para depender emocionalmente. Es la sefirá del amor y de la independencia, y es la que une al resto de las dimensiones. Es la que une todo el árbol. Por otro lado, tenemos a Hod. Hod es el símbolo, es el pie alado de Hermes, es del color naranja. Es el tercer chakra, apertura delantera. Se corresponde con el planeta Mercurio. Hod nos habla del lenguaje. Y la lengua es el arma más peligrosa que tenemos. Nos habla de la inteligencia emocional, de cómo nos mostramos hacia los demás, de cómo nos compartimos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Nos habla de cómo nos explicamos la realidad, de la posibilidad de poder explicar el universo, el alma. En desequilibrio entramos en mentiras, en manipulaciones, en interpretaciones erróneas de la realidad, en distorsiones de la percepción de la realidad, en mi propio beneficio. ¿Os suena de algo? En Hod están la mayoría de los dirigentes de nuestro mundo y de nuestro país. La manipulación, los políticos, las máscaras, la falsedad, el egoísmo. Hod retrógrado, nada sostenible. En equilibrio nos habla de la coherencia, del esplendor. Si doy lo mejor de mí, hago un mundo mejor. Por otro lado, tenemos la Geburá. La Geburá, el símbolo es la espada, es de color rojo. Se corresponde con el planeta Marte, quinto chakra, apertura delantera a nivel de la garganta. La Geburá es la fuerza, esa fuerza del color rojo, de saber poner límites y saber decir que no. Hay que practicar decir no quiero, para poder equilibrar. Confundimos decir no con la falta de amor. No le digo que no porque lo quiero. Eso es un gran error. Eso es un gran desequilibrio. De los grandes desequilibrios que existen es dar demasiado, porque eso tiene una soberbia oculta. Es parte del ego. El ego no es misericordioso. La Geburá nos da fortaleza, disciplina, poder y control. La Geburá sobre todo muestra desequilibrios con el poder, con la obsesión con el poder. La llamamos la esfera del rigor, de la severidad, de la rigidez mental. Tengo por otro lado el Gesed. El Gesed, su símbolo es el corazón, es el color azul. Es el planeta Júpiter. Es el amor, es la compasión. Es el quinto chakra, apertura trasera. Es cómo doy a los demás. Pero primero tengo que darme a mí mismo. Porque hay que dar al prójimo como a ti mismo. En desequilibrio es amarse más a uno mismo que a los demás. Ese es el peligro, dar en demasía para mendigar amor. Por otro lado tengo la Biná. La Biná es, la simbología es el espejo. Es el color negro, el planeta Neptuno. Es el sexto chakra, apertura delantera. La Biná la llamamos el entendimiento. Es la mente más racional. Es la inteligencia racional lo que nos da seguridad, estructura de control. La parte racional nos hace personas muy controladoras, muy perfeccionistas. Las personas se creen Dios y se encuentran separadas de Dios. En la Biná comienza la dualidad.
la luz, la oscuridad, el éxito o el fracaso, dogmáticos, polarizados. Existen muchos desequilibrios a este nivel. Se corresponde con el cerebro izquierdo. La Jotma. La Jotma, la simbología de la Jotma es un búho. Es el color gris, el planeta Urano. Es el sexto chakra, apertura trasera. Nos habla de la intuición, de la sabiduría. Nos dice que antes de pensar hay que observar. Es donde todo se une, donde no hay contradicciones, donde no hay dualidad. La dualidad se empieza a formar a partir de Binah. Es el pensamiento aún indiferenciado. Es donde se unen todas las sabidurías. Si llegamos a iluminarnos, debe ser después de haber integrado la Binah, porque la parte racional hay que integrarla. Pero tenemos que hacer una buena unión entre la parte más expansiva y la parte que más contrae, entre la Binah y la Jotma, entre nuestro cerebro derecho y nuestro cerebro izquierdo. Este es un gran desequilibrio. Y por otro lado tenemos Keter. Keter, que es la más elevada del árbol de la vida, se encuentra también en el pilar de la conciencia. Se llama la corona, es de color blanco, su planeta es Plutón, es el séptimo chakra. Nos dice que todo el potencial no revelado del alma está ahí. Es esa conexión directa con el Padre. Es el éxito, el éxtasis de disfrutar del proceso. Entonces, al final es ese juego de contracción, expansión, de ir jugando con las polaridades de nuestro árbol, integrando nuestras sombras y poniendo ese equilibrio entre nuestras propias luces y nuestras propias sombras. Es un juego, entender el juego de la vida, de cómo realmente a través de esta simbología del árbol de la vida podemos hacer un trabajo muy profundo con nosotros mismos. Dentro del árbol de la vida también podemos ver que existen, esto solamente lo voy a nombrar, que existen diferentes mundos. Está el mundo de Asia, que lo llamamos el mundo de la parte física, el mundo de la materia. Es donde se encuentra la materia, es como la estructura del cuerpo y se corresponde con el mundo de la acción. Es el mundo de la conciencia material, de la tierra, y a la vez se corresponde con una parte del alma a la que llamamos nefes. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente. Por otro lado, tenemos el mundo, si el mundo de Axia es la parte más terrenal, por otro lado tenemos el mundo de Yesirá, que el mundo de Yesirá decimos que es el mundo de la formación, es el agua y se corresponde con la parte del alma que llamamos Ruach, se corresponde con el alma emocional, con el viento. Por otro lado tenemos el mundo de Briah, que es el mundo de la creación, que es al único que hemos llegado nosotros. Se corresponde con el elemento aire y con el nivel de alma que llamamos Neshama, que es el alma intelectual. Y por otro lado tenemos el mundo, el que llamamos el mundo de Achilut, que es el mundo de la emanación, el mundo del fuego. Aquí en el mundo de Achilut podemos encontrar el nivel de alma que solamente fue alcanzado por el profeta Moisés, que es Hayá.
Moisés se descargó la Torá de la nube, hizo el ascenso por todo el árbol de la vida, hizo el ascenso por el Sinaí. El Sinaí se corresponde con una palabra en hebreo también que se llama Sulam, que es escalera, es como la escalera del árbol de la vida, y fue el único que fue capaz de llegar a esa altura de mirarse cara a cara con el Creador. Y por otro lado tenemos el mundo de Yehidá, que es el nivel de conciencia del que hablábamos, del Mashiach. Es esa fusión con el alma del Creador. Es ese mundo que no vemos, que hemos dicho que es excelso, inconmensurable, magnánimo, que es el mundo del Ein Sof, por encima del árbol de la vida, del infinito. Bueno, pues todos estos, el árbol está sostenido además por 3 letras madres que las veremos más despacio más adelante, que son un poco las que sostienen las 3 tríadas y las que unen las 3 tríadas. La letra de la tríada de arriba se llama Shin y está relacionada con el fuego y está relacionada con la parte más mental, la parte más espiritual. Luego tenemos la letra Aleph, que la letra Aleph en la parte central, que es donde se encuentra la Tiferet, que es donde se encuentra nuestra esencia, que es donde se encuentra el amor, que es lo que lo une todo, pues es la Aleph, que es el aire que está en esa parte central, en la parte del alma. Y luego tenemos la Men, que está en la tríada de más abajo, que es la tríada del ego, que es la tríada de la personalidad. Y la Men está relacionada con el agua, con las emociones, con la fluidez. Bueno, esto solamente quiero mencionarlo. Al final, el árbol de la vida es ese viaje de ida y vuelta desde que nacemos hasta todo el recorrido que tenemos que hacer en nuestra vida para volver a encontrar la luz. Es ese viaje del héroe, es ese regreso a casa, ese trascender de la vida. Es un aprendizaje, es una evolución, donde lo que queremos es despertar. Y se nos ha alargado un poquito esta charla. Quiero terminar aquí. Hay muchísimo más que contar del árbol de la vida, pero bueno, os he querido hacer una aproximación de lo que yo considero más importante. Me gustaría hacer un recorrido un poquito más por la psicoterapia cabalística para ver cómo nos puede ayudar el trabajo con el árbol de la vida para trabajar en nuestra psique, para trabajar en nuestras polaridades, para trabajar en cada una de esas sefirot, para poder ir equilibrando, armonizando todos esos desequilibrios y me gustaría hablaros más adelante de la parte de psicoterapia cabalística, de cómo poder, a través del árbol de la vida, sanar muchas de las situaciones que nos están atormentando en nuestra vida. Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. Espero de verdad que os sirva, que os ayude a entender un poquito mejor el árbol de la vida y cómo funciona ese juego de polaridades, cómo funciona en la parte micro, que somos nosotros, en la parte macro, y cómo lo podemos entender un poquito mejor. Te agradezco un día más que hayas estado aquí, que estés expandiendo tu estudio para expandir tu nivel de conciencia y para poder hacer ese ascenso por el árbol de la vida y poder entender un poco mejor lo que te pasa, lo que nos pasa y lo que pasa en el mundo y les pasa a otros. Bueno, te agradezco que si esta información te gusta, si te parece relevante, me des un clic, te suscribas y compartas con otras personas que se puedan beneficiar de todo lo que aquí estamos compartiendo. Bueno, aquí te dejo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes contenidos.
Gracias, gracias, gracias.